Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator. Estamos aquí de nuevo, gente, vamos a continuar nuestra campaña de los Vengadores Endgame. A ver, vamos, aquí la tenemos, gente, que os encantó el último vídeo. Estamos aquí y el último mapa que jugamos era el mapa de Thanos. Que bueno, esta chica con el montón de animadoras calvas se puede considerar Thanos perfectamente, ¿eh? Pero ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Que tenemos la nueva actualización. Hoy vamos a mezclar los Vengadores con dinosaurios, gente. Vamos a soltar un montón de dinosaurios en el mapa. Y bueno, ellos van a ser los protagonistas absolutos, porque vamos a disfrutar también de la nueva actualización. Pero mucho cuidado, porque esa tía puede que se coman los dinosaurios, aunque puede que... ¡Ay! Oh, ¡ay! ¡Ay! ¡No! Pero dinosaurios míos, no os caigáis. ¡Ay, Dios! Estos dinosaurios están... ¡Ay! ¡Pero han tirado a la tía! ¡Han tirado a la tía! ¡Perfecto, compañeros! ¡Sois los mejores! Sabía yo que mis dinosaurios no me iban a decepcionar. Ahora comeos a las animadoras calvas. ¡Ay, Dios! Que solo falta uno, creo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo han matado a las animadoras calvas al dinosaurio? ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, madre mía! Hacen lo más difícil y no hacen lo más fácil, gente. Bueno, pero yo este mapa ya me lo pasé, ¿eh? Me lo pasé con los taekwondistas, que le metía unas tundas a la tía esta, que me quedé. Así que vamos a pasar al siguiente mapa, que era el que nos tocaba, gente. Justo cortamos en la mitad y vamos a ir aquí. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bárbaros cabeceadores y berserkers de estos que se te tiran a la cabeza con hachas. Pues venga, gente, recordamos, vamos a poner a nuestros Vengadores clásicos: el Capitán América, Hulk y Thor. Mierda, ya no puedo poner a Thor, pero si es que gasta muchísimo, gente, gasta muchísimo. A ver, ¿quién más dijimos? Ojo de halcón debe estar por aquí. Ojo de halcón, vamos a ponerlo también por aquí. Y vamos a añadir los refuerzos del vídeo de hoy, gente. Hoy vamos a poner en nuestro equipo a los dinosaurios. Esto va a ser la combinación definitiva: los Vengadores combinados con dinosaurios, gente. Ojalá esa película para mañana mismo, gente. Venga, vamos a poner ahí esos dos hombrecitos. Ahí va, cuidado, pero no te caigas al pozo, Hulk. ¡Hola, Dios! Madre mía, cuidado, que se te tiran todos. Bueno, a Hulk le encanta esto, que se le tiren ahí 800 tíos y él los para todos. Oye, velociraptores, no os caigáis. Venga, que vosotros sois los nuevos protagonistas de la nueva peli. Bueno, ¡hola! Vaya patada le ha metido el velociraptor. Buena, compañero, pero no te caigas. Trepa con tus garras. Vamos, ¡ole! Sí, señor, y aquí está Hulk pegándose con todos. La nueva ayuda. Ojalá los velociraptores se hubiesen enfrentado a Thanos, Yo creo que la victoria hubiese sido mucho más fácil. Venga, vamos, mis velociraptorcitos, los Vengadores Endgame Dinosaur Edition. Hola, hola, mira Hulk ahí agarrando a dos tíos por la cabeza. Y aquí vienen mis tíos de los dinosaurios. Y toma, el velociraptor pegando mordiscos aquí. Pero bueno, victoria total y absoluta de los Vengadores, gente. Ojo de halcón no ha hecho falta, como siempre, ahí lejos. El Capitán América, ¿dónde está? Capitán América, ¡ay, Dios! Ahí está el pobre tirado. Sí, es que es un poco débil. Pero madre mía, esto de combinar a los Vengadores con dinosaurios, no me digáis que no da para película, gente. Yo creo que sería un súper taquillazo, la verdad. Yo creo que sería un súper taquillazo, montonazo de likes, gente. Y bueno, le presentamos formalmente el comunicado de que queremos una película de los Vengadores combinada con dinosaurios, Se lo presentamos y lo llevamos ahí a Marvel Studios, a Disney o a quien mande ahí. Vamos al siguiente mapita, gente. ¿Cómo se llama? Achitauri Problem. Ay, Dios mío. A ver, un momentito. ¿Qué narices es esto? Ay, Dios mío, que vienen aquí con barcos. Y son un montonazo de arqueros con los arqueros explosivos, gente. Esta es misión para Iron Man. A ver, esto recordamos que Iron Man era la mezcla entre una valquiria voladora y un guerrero de estos que ¿dónde estaban? Estaban por aquí. Esto era Iron Man, gente. Y ahora
Thor, vamos a sacar a Thor, que es el dios por aquí, perfecto. Tenemos a Iron Man y a Thor, que se van a enfrentar a un ejército. Bueno, yo creo que les van a venir tantas flechas que van a palmar, pero vamos a tener ayudita, gente. Vamos a tener ayudita, como siempre, en forma de dinosaurio. Pongo aquí un Velociraptor Thing y tengo 150 puntitos extra que vamos a poner aquí a este tío. Por ejemplo, este es mucho mejor que Ojo de Halcón, ¿eh? Este tiene una puntería magistral. ¡Vamos, Thor! ¡Vamos, dinosaurio! ¡Vamos, Ojo de Halcón con lanza! ¡Vamos, Iron Man! ¡Os quiero ver! ¡No! ¡Ya he recibido, Thor, un tiro en la mano del rayo! ¡No! Madre mía, estos guerreros son bastante eficientes. ¡No, Velociraptorcito, cuidado! ¡Ah! ¡Cómetelos! Le han tirado el barco a la cabeza al Velociraptor, no puede ser. ¡Velociraptor! ¡Dios mío! ¡Hala! Le cayó encima. ¡No! Mi Velociraptorcito. Vamos, Iron Man. ¡Oh! Iron Man ya está aquí cargándose, gente. Se ha cargado ya uno. Vamos. ¡Ataca, Iron Man! ¡No, no! La flecha. ¡Ay, Dios! Ha podido contra el impulso de la flecha. Toma, guantazo. Le ha metido a ese. Y aquí está. ¡No, Thor! ¡Eres tonto, Thor! Madre mía, gente. Esto es como luchar con un brazo menos. Es que me quitan a un vengador. ¡Hala, hala! Mira, Iron Man, ¿dónde va? ¡Hala! No, Iron Man al agua. Ay, Dios mío. Vale, esto va a ser complicado, gente. Va a ser... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Esto creo que son... No, vale. A este tío le habían puesto nuevos movimientos de golpes del escudo y demás, pero esos movimientos no eran de eso, gente. Ay, mira cómo pega, cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Ay, le quitaron el escudo. Le han quitado el escudo y todo de un flechazo. Madre mía. Vale, esto va a ser un poco más complicado de lo que creía, gente. Esta combinación de Vengadores es algo mala. Yo creo que aquí necesitamos a Hulk, ¿eh? ¿Y sabéis a quién necesitamos también, gente? Al nuevo ejército de pintores. Estos también son de los Vengadores porque les han añadido una nueva habilidad. La habilidad de esquivar las flechas, de esquivar los proyectiles. Ahora son mejores que cualquier guerrero. Vamos a ponernos aquí super ejército de pintores y de refuerzo, unos cuantos velociraptores aquí en la retaguardia. Venga, ahora sí que no les van a dar. Vamos a ponernos aquí, ya veréis. Y ahí viene Hulk también. Mira cómo va la flecha. ¡Wow! Esquivadísima, cuidado. Ay, Dios, y Hulk se tira por aquí. Madre mía, no, pero no esquivéis tanto, maldito. Pero, joder, macho, gente, de verdad, es que son increíbles, ¿eh? Esquivan tanto que oye, ¿y qué hace Hulk aquí muerto? Ah, no, vale, tiene una flecha y no se puede mover. ¡Vamos, Velociraptor Team! ¡Vamos, mis pintores! Esquivad todas las flechas, pero no esquivéis tan eficientemente como para caeros ahí al agujero, hombre. ¡Venga, Hulk! Empieza a pegar mamporros. ¡Venga! ¡Vamos! Mira cómo los pilla todos ahí por la pechera. ¡Te destruyo! ¡Toma, maldito! ¡Toma! Vale, Hulk es un comodín y aquí llegan todos los pintores. ¡Vamos! Te voy a pintar la carita, tío. Venga, toma ahí, picotazo. Venga, con el pincel te pinto la cara, pringao. Y aquí llega Hulk. Toma, si es que pilla a uno, si le pega con el hombre a otro. Si es que es Hulk 100%. Lo agarra del brazo, se lo rompe. Toma, puñetazo en la cara. Aquí tengo a todos mis pintores pintando la carita de estos, tío. Venga, toma. Vas a dispararle a quien yo te diga. Madre, los pintores son los nuevos Vengadores, pero la élite de los nuevos Vengadores, Mira, y aquí llega Hulk. Toma, puñetazo, maldito. Venga, ¿quién falta? Solo falta ese, vamos, hombre, reventadle la cara. ¡No! ¡Ha matado Hulk! ¡Pintadle la cara, por favor! Que solo queda este, tío. No dejéis que os pegue un palo. ¡Ay! Solo falta uno, gente. Píntale la cara. ¡No! No puede ser, en serio. Que lo hemos hecho brutal, hombre. Que, joder, en serio solo ha quedado un tío con un remo. Pero todo ha sido culpa de los dos que se han caído, gente. Si llegan a estar aquí, hubiésemos matado a este de sobra. Bueno, pues vamos otra vez a la batalla. A ver quién han sido los que se han tirado al vacío. Estos, ¿no? Voy a ponerlos aquí. Venga, gente, venga, lo intentamos otra vez. Esta vez he puesto a Hulk detrás del todo para que entre y no reciba todo el daño. Y todos los pintores esquiven la primera flecha. Venga, compañero, venga, que vosotros podéis, hombre, vosotros podéis. Acabad con este tío. No le disparéis más a Hulk, por favor. Venga, toma ahí, guantazo. Perfecto. ¿Quién nos falta?
Ya solo nos falta... ¡Wow! ¡Mira qué esquivación! ¡No! Pero le ha dado a este en la mano el pobre. Uy, ha esquivado casi, casi. Y ya a este se lo han cargado. Lo están aquí pisoteando y solo falta uno. Gente, ¿veis? Si es que mi ejército de pintores, incluido el pintor cabezón, es el mejor. Venga, clávale el pincel en el ojo. Pero no te caigas, hijo. Venga, pues píntale ahí. Picotazo con el pincel en los huevillos. Perfecto. Le ha pintado todo. Sabía yo que mis nuevos pintores vengadores eran los mejores. Madre mía, gente, de verdad. Esto no tiene sentido ninguno. Pero la nueva mecánica de los pintores es espectacular, sirven para ser superhéroes. Madre mía, este que hace aquí volando, pintorcito, hijo. ¿Qué te ha pasado? Vale, gente, pasamos al siguiente nivel, Thanos 2. Después nos falta el mapa de los portales y el mapa de Thanos 3. Estos son todos jefes finales, a ver quién es ahora. Ay, Dios mío, la tía esta otra vez. Y un montón de cabeceadores y un montón de arqueros de estos, madre. Vale, pues la tía esa la freno fácil, la tía esa la freno fácil. Ya os digo yo cómo. Los taekwondistas, los encargados principales de frenar a ese monstruo llamado Thanos. Que bueno, sí, con las animadoras calvas es Thanos 100%. A ver, vamos a poner aquí a unos cuantos pintores. No, espera, que me he equivocado. Aquí unos cuantos pintores para que vayan distrayendo a los arqueros y esquivando las flechas. Vamos a ponerlos por aquí. Y como siempre, gente, nuestra ayuda dinosauril. A ver, nuestros velociraptores. Vamos a poner unos cuantos por aquí, en la línea de atrás, que lleguen los últimos. Ahí, perfecto. Y aquí el líder velociraptor, el solitario. Venga, vamos mis compañeros, vamos. Hay que frenar a ese monstruo llamado Thanos. ¡Ay, vale! Las animadoras calvas no funcionan, gente. No están animando a quien deben animar. No os caigáis al vacío, por favor. ¿Qué os he dicho? Pero es que estáis tontos. Me cago en... Yo de verdad, estos vengadores de pacotilla. ¡Hola! Venga, pegadle patadas. ¡Ay, Dios! La que se está liando aquí. Vamos, taekwondistas. Se están hundiendo a patadas a todos. Madre mía, la cabeza de este velociraptor. Le han clavado una flecha en la boca al pobre. ¡Ah, que explota! ¡Cuidado! ¡Hala! Taekwondista, hija. Pero qué narices. Vale, pero ¿los hemos matado a todos? Ay, Dios mío, creo que sí. Pero faltan los arqueros, gente. ¡Wala! Y este se supone que iba a esquivar y no esquiva nada. Madre mía, no, perdemos, derrota absoluta. Un ejército de arqueros de serpientes, gente, que la vez anterior también nos salvaron. A ver, vamos a poner dos por ahí y dos por ahí. Y yo creo que vamos a añadir un par de tíos más. Este con una lanza gigante y este con un palo. Venga, vamos, equipo, vamos. Ahí, empezad a disparar a las serpientes. Que disparen a las serpientes, perfecto. Las serpientes son la perfecta distracción. Y ahora aquí viene el velociraptor. Venga, muerde la tía esta, cuidado. Dios, se ha tirado a por Hulk. Se han chocado, vamos, velociraptores. Comeos a ese monstruo. Madre, le está pegando a Hulk. Es que Hulk, hola, vaya patadón le ha metido. No, Hulk, lo ha matado. Dios mío, vaya patada le ha metido en la cara. No, Dios, hola, lo han tirado a la serpiente. Vamos, buena, compañeros. Buena, dispararle a este. Cuidado con el cabezazo. Dios, vaya cabezazo lo ha metido en la barriga. En la barriga, cabezazo letal. Aquí siguen las serpientes distrayendo. Vamos, cuidado, no. El tío este cabeceador es muy bueno. ¿Se ha muerto? No se ha muerto. Vamos a morir otra vez, gente, maldita sea. No, ay. Venga, tiro en la cabeza. Le han metido en todo el cuello un flechazo. Vale, esto es complicado, Vale, gente, venga, este es mi último tiro. Ejército de medio Iron Man. Estos tíos para defender. Aquí velociraptores y arqueros para llegar rápido a sus filas traseras. Hay que hacer algo, gente. Y aquí una ballesta para disparar directamente en el corazón a Hulk. Venga, no, a Hulk no, a Thanos. Venga, dispara, ballestita, dispara. Hay que darle a cámara lenta. Ahí va esa, toma, Dios, en todo el corazón. Y se le ha cargado de un tiro. Así es como empezamos rápido. Mira su arma donde ha caído. Y ahora mis tíos van a defender a mis Iron Mans y mis Iron Mans. ¡Al ataque! Vamos a acabar con esas animadoras calvas. Vamos, había que entrar rápido en su retaguardia, gente. Esto sí que es la clave. Madre mía, estos sí que son los verdaderos vengadores. Maldita sea, vaya trabajo en equipo. Madre mía, compañero, vaya flechado directo al corazón. Aunque tienes los ojos bizcos, eres el mejor. Van a dejar un montonado de like por ti.
aquí, compañero. Madre mía, vaya tiraco, por Dios. Pasamos al siguiente mapita, gente. Este mapa se llama Los Portales. A ver, a ver, a ver. Madre mía, otro Hulk y un montón de barcos de esos. Y aquí un montón de tíos de estos. Pero bueno, vale, pero tengo límite infinito. Ahora, en la película se supone que aparecen todas las tropas, compañeras. Todos, vale, vale, perfecto. Pues yo voy a poner a todos los Vengadores, gente, de la primera línea. A ver, aquí tenemos yo qué sé. Vamos a hacer la escena más épica de todas, gente. Vamos a poner absolutamente a todas las tropas, todos los Vengadores. Madre mía, vamos a ponerlas. Creo que tengo, vale, y aquí un mamut, segunda facción. Vamos a poner aquí a los hobbits, aquí a estos. Madre, los Vengadores. Estos sí que son los Vengadores Endgame, maldita sea. Venga, hay unas tías de estas. Esto se va a parar muchísimo, gente. Espantapájaros. Ahora vienen todos en la ayuda. Aquí bardos de estos, aquí tíos de estos, Voy a intentar poner poquito para que se vea bien la batalla, pero estos sí que van a ser los Vengadores. Catapultas, un rey. A ver, ¿quién más falta? Madre, si es que esto se va a llenar de gente. Esto se va a llenar hasta arriba. Venga, vamos, vamos. Vamos, los Vengadores. Aquí ponemos la ballesta de nuevo en el centro para dispararle a Thanos en el corazón. Aquí ponemos a Hulk, aquí ponemos a Thor. Seguimos añadiendo a toda la gente de todas las facciones, gente, venga. Vale, vale, por aquí, alguno me falta, los dragones y eso, pero quiero que haya todos, quiero que estén los máximos posibles aquí. Este tío en el caballo también debe ir, venga, vamos. El tanque Da Vinci, por ejemplo, esto es muy grande, eso no lo pongo. Los tíos con globos, los del abanico, velociraptores, por supuesto, el maestro. Esto es lo más épico de la historia, gente. Esto sí que es. Esto es mejor que la peli, que la peli de los Vengadores. 1.000.000 de veces mejor, vamos. Ponemos también a nuestras animadoras calvas, al tío con el palo, a este señor. A ver quién más falta por aquí. El caballero ya lo tengo. Esta tía es la enemiga. El tío este con el... Madre mía, los gigantes tampoco los voy a poner, gente. Vamos a poner todos de bajitos. Bueno, sí, a Groot hay que ponerlo. Venga, vamos. Y a Hulk es este, gente. Bueno, no, Hulk era el Minotauro, que está por aquí también. Está por aquí, míralo. Venga, yo creo que ya tenemos, estos sí que son los verdaderos Vengadores. Assemble. Ay, Dios mío. No, pero ¿qué hacéis? Que se han quedado enganchados a la ballesta. No, que el tío de la ballesta tiene que darle primero a la tía. Ay, Dios, pero ¿este dónde va? Este quiere gente, pero ¿qué hace? Bueno, espectacular primera jugada, compañero. Espectacular. Madre mía, el velociraptor le han clavado el palo en la cara. Ay, Dios mío, venga, mis Vengadores. La jaucha! ¡Disparale! Pero no le dispares en la espalda a tu compañero. Madre mía, los Vengadores, gente, de verdad, Aquí viene un tiro, vamos. Perfecto, madre mía, ese sí que es bueno, gente. Ese sí que es bueno, el de las hachas congelantes. Aquí vienen los disparos de Thor. Aquí se está liándole de Dios. Vamos, mis Vengadores. Vengadores unidos, jamás serán vencidos. Madre mía, es que no me entero de lo que está pasando. Aquí se están cargando a la tía esta. Vamos, los cuervos. Aquí llega el tío este de los globos. Se le tira. No, se ha caído, no le ha dado, pero se han cargado a la tía. Vale, perfecto, mira. Si es que están todos entran en la ecuación. Todos luchando, todos batallando. Madre, vaya. Aquí este tío, el mago este, los ha pillado a todos. En el pasillo. ¿Quién falta? Si ya están casi todos muertos. A ver qué pasa por aquí. Aquí está el pinche Spinner. Aquí está Naruto también. Buena. Dispararle en el culo a Naruto. ¡Hala! ¡Ole, compañero! Bien, buen trabajo. Madre mía, pero que estáis liando, por favor. Aquí vienen las valquirias. Venga, vamos, Vengadores. ¡Vamos! Esto sí que es la verdadera batalla. ¡Ole! ¿Quién falta por aquí? ¡Victoria! Madre mía, gente, esto es espectacular, pero esto de sacar absolutamente a todas las tropas es epiquísimo. Gente, por favor, montonado de likes si queréis otro episodio, pero en plan en serio, en plan no simplemente un mapita, sino todos contra todos. Eso sería absolutamente espectacular. Y vamos ya al último nivel, que nos vamos a enfrentar ya aquí. Ay, Dios mío, a Thanos
Pero bueno, os digo yo cómo se mata Thanos, gente. Os digo yo, ese ha sido el verdadero último mapa, Este lo vamos a acabar fácil, porque ya veréis. Eso de Thanos no tiene nada. Te pillo aquí 3 ballestas, aquí otras 3 y ya verás lo que dura Thanos. Thanos se supone que es inmortal. Mira el Thanos dorado, madre mía. Epiquísimo, epiquísimo. Recibiendo la salud, recibiendo la vida de todos sus súbditos, recibiendo la energía que parece que está aquí acumulando la Genkidama. Pero lo siento, tengo las armas preparadas. Tengo las armas definitivas contra Thanos. Las he creado. Vamos, mis compañeros, carguen sus armas. ¡Oh! En el corazón de Thanos. Y ya podéis vosotros, sacerdotes, intentar curar a alguien. ¡Ay, no! ¡No! ¡Tenían refuerzos! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Me lo han roto. Me lo han roto. Oye, tú, compañero, ¿pero qué narices estás haciendo? Tenían refuerzos. ¡No! Pero ya le han disparado. Mira, le han pegado un tiraco en la roca y la han destruido. ¡Perfecto! Y ahora están aquí los pobres sacerdotes. ¡No! Nuestro dios Thanos ha fallecido de un tiro directo al corazón. ¿Qué hacemos? Curémonos entre nosotros. Ay, Dios mío, gente, de verdad. Y oye, ¿qué pasa con vosotros? Ahora hay que matar a aquellos. Pero compañeros, que no. ¿Pero qué hace este aquí colgando? ¿Qué hace este aquí colgando? Ay, Dios mío, gente, de verdad. Vale, de un tiro se han cargado aquí a 27, perfecto. Y ahora venga, seguid disparando, compañeros. Venga, cargar. Y fuego, el tiro final. Uy, casi, venga, hombre, disparad, que vosotros podéis. Ay, Dios, el pobre este. Vale, ha sobrevivido, ha sobrevivido. Vale, vale. ¿Quién falta? ¿Se lo acaban de cargar? ¿Se acaban de cargar a todos? ¿Quién falta por aquí? ¿Quién es el enemigo? Gente, que se supone que ha acabado, pero que no me dan la victoria. Bueno, este tío aquí cargando la ballesta como... Buena, está bailando ya la victoria. Que falta alguien, pero no sé quién. ¿Quién falta por aquí? ¡Hola! ¿Alguien se ha caído por aquí? ¿Se ha escondido como una rata? No lo sé, es posible. Maldita sea, ¿en serio voy a tener que reiniciar después de esta victoria absolutamente aplastante? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, cargamos otra vez y al corazón de Thanos ¡vamos! ¡Toma! ¡Dios! En todo el pecho, perfecto. Perfectísimo, y a este en toda la cara. Madre mía, vaya tiro le han metido. He puesto aquí unos cuantos refuerzos, gente, para que desaparezcan todos. Para que desaparezcan todos. Ahí va esa toma, nos cargamos todo eso. Y ahora sí que esto va a ser una victoria total. Venga, cargaos a todos los sacerdotes y súbditos de Thanos. Perfecto, vamos, esa puntería, por favor. Esa puntería, venga, quiero ver aquí tiros ahí en la cabeza. Perfecto, vamos, muy bien. ¡Hola! Toma, en toda la espalda. Y aquí solo falta uno. ¿De dónde le vendrá el tiro? ¿Quién será el afortunado que venza? ¡Ahí va! Y no le da, maldita sea, le da la rodilla de un muerto. Dios. ¡Hola! Perfecto, victoria total, gente. Ahora sí que sí. Por fin acabamos. Madre mía, ha sido... Joder, eran duros, no han querido morir a la primera. Pero bueno, gente, por fin victoria del mapa de los Vengadores. Mucho más épico que la película. Reconocédmelo, por favor, reconocédmelo y demostradlo dejando 800 millones de likes y un montón de aplausos, gente, por favor. Esto ha sido mucho mejor que la película. Le damos a continuar y se acabó. Por supuesto que me ha gustado, compañero. Nada más, gente, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Ya sabéis, montonazo de likes si queréis más aventuras tan épicas como estas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.